Tu proceso es en sí el progreso. Mi estimada y querida gente de YouTube, es un gustazo tenerte de vuelta por aquí en tu canal. Hoy vamos a estar hablando del libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés y vamos a aprender de las lecciones que estos dos libros tienen para nuestro discipulado hoy en día. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, quiero anunciar las cosas sobre el aniversario, ya que ya tenemos al ganador del concurso que hicimos para partir el pastel con nosotros allá en Lima, Perú. La ganadora de este concurso es Marta Cárdenas. Muchas felicidades, Marta. Por favor, ponte en contacto con nosotros lo más pronto posible a través del correo contacto@eldensmission.com o del número de WhatsApp que estará apareciendo en la pantalla en estos momentos. Tienes a más tardar el día 4 de septiembre, domingo 4 de septiembre, para contactarnos y para ponernos de acuerdo con lo del regalo. Pero si no nos contactas para esa fecha, tendremos que dar el regalo a alguien más. Así que domingo 4, si puedes antes, mientras más pronto mejor. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Ahora también quiero hablar de la dinámica. Ya es tiempo de revelar o de contarles cuál va a ser la dinámica para los otros patrocinadores y regalos que tenemos para este año. Pero no voy a hablar de eso sin antes recordarles quiénes son nuestros primeros dos patrocinadores. Arte Mate es un proyecto colombiano que por más de 14 años ha cubierto y adornado miles de escrituras. Richard hacía retratos grabados en cuero cuando un misionero quedó fascinado con su trabajo y le pidió hacer fundas para sus escrituras. Desde entonces han ofrecido fundas de cuero talladas a mano con el más exquisito detalle. Cuida, adorna y embellece tus escrituras de una manera única con Arte Mate. Virtuosa es el proyecto mexicano enfocado en realzar el valor de cada mujer. Cansadas de ir de una tienda a otra, Sukey y Natalie decidieron acabar con los días en los que la moda impedía sentirte bien y segura de ti misma. Enfocadas en la vestimenta casual, ahora ofrecen en cada vestido comodidad y estilo. En Virtuosa encontrarás variedad, tendencia y el poderoso mensaje de que cada mujer es de gran valor. Ahora ha llegado el momento de que yo te explique cómo ganar cualquiera de estos premios y regalos que tenemos para ti. Todo es tan sencillo como ir a un video y dejar tu comentario y esperar al en vivo que tendremos el día 10 de septiembre para anunciar a los ganadores. Es así de sencillo. Ahora, hay algunos detalles que creo que sí merecen la explicación. En primer lugar, tú sabrás que estamos abriendo un canal secundario por motivo también del aniversario y teniendo como un canal donde hay videos pequeños de todo lo que hemos hecho aquí en el canal. Bueno, el concurso será en ese otro canal. Todo lo que tendrás que hacer es buscar el video que yo te voy a indicar y dejar tu comentario ahí. Hay algunas preguntas a veces. La primera pregunta que surge regularmente es si se puede participar para varios productos o regalos. La respuesta es sí, pero no te puedes llevar más de uno. O sea, tú puedes participar para todos, pero si te llevas dos o ganas en dos concursos, tienes que elegir con cuál de los dos regalos vas a quedarte. La otra cosa que va a ser importante es que cada premio va a tener un video específico. Entonces, si vas a participar para los 4 premios, tendrás que dejar tu comentario en los 4 videos que voy a especificar aquí. Esto es para llevar un mejor control nosotros y no se nos revuelvan los comentarios. Y la otra cosa que tienes que saber es que en tu comentario debes de dejar tanto tu país como tu ciudad. Esto es importante porque nosotros queremos saber dónde están las personas que están interesados en estos regalos, principalmente para acercarnos más a esa comunidad, a ese lugar, a esa ciudad y encontrar más personas que quieran patrocinar y hacer como este tipo de regalos a la audiencia del canal y estar más cerca de las personas que están interesadas en este tipo de dinámicas en el canal, ¿no? Entonces, 1 es un video específico, recuerda, por cada producto. 2, puedes poner 4 comentarios en los 4 videos para participar por los 4, sí. Y 3, es muy importante que no se te olvide dejar tu país y tu ciudad. Ahora, los comentarios van a ser admitidos hasta el viernes 9 de septiembre, un día antes del en vivo, ¿ok? Entonces tienes hasta el día 9 de septiembre para dejar tu comentario en estos videos. Ahora, ¿cuáles son los videos? En el caso de Arte Mate, se va a hacer el concurso en el video Regresa Digno al Templo. Estamos hablando de las fundas. El video asignado para checar los comentarios participantes para Arte Mate será ahí.
El video, más bien, para concursar por el vestido de Virtuosa, el video será Decidí con fe y no resultó. Ahorita ya te aparecieron estos videos aquí en la pantalla. Todo lo que tienes que hacer es buscarlos en YouTube. Buscas el título, ves el video, dejas tu comentario, dejando tu país y tu ciudad, y ya está listo para el evento. Cualquier duda que tengas puedes escribirnos por los comentarios o por correo y podemos solucionarlo sin ningún problema. Recuerda, esto es hasta el viernes 9. Muchísimas gracias a todos los que participan en este tipo de dinámicas, a todo el apoyo que muestran al canal en su aniversario y todo esto. La verdad es que se aprecia muchísimo y espero que todos podamos pasar un excelente festejo en este año. Bien. Una vez dejado este tema, vamos a pasar a hablar sobre ya las cosas más espirituales. Esta semana leí un comentario en el canal de YouTube que me gustó bastante. Fue de Marilyn Edith Canas Molima y ella escribió: Hola Braulio, te comparto una experiencia. Hace un tiempo, estando en casa, mi sobrina que vivía al lado siempre me visitaba, pero un día me dijo que cuando ella iba a mi casa se sentía bien apenas entraba. Y cuando estaba molesta, se iba para mi casa porque se sentía tranquila. Yo sé que el templo es el monte del Señor porque es sagrado, y es sagrado porque Él está ahí y lo hace santo. Al igual que nuestros hogares pueden ser santos por vivir como Él lo hace. Me gusta mucho esto porque, bueno, esto es en el video en el que hablamos del monte de Sión y cómo históricamente, antes de que el monte de Sión representara el templo, la expresión monte de Sión hablaba más de como el lugar donde estaba establecida la ciudad. Por tanto, el monte Sión era donde la gente vivía. Tomando esto en cuenta, me gusta mucho que ella dice, nuestros hogares también pueden llegar a ser santos. Ella dice, el templo es santo por quien mora en el templo, ¿no? El Señor. Pero nuestros hogares también pueden ser santos por nosotros y no por simplemente que nosotros vivimos ahí, sino me encanta que ella especifica porque nosotros podemos vivir como Él lo hace. Entonces, lo que me gusta de este comentario es que refleja el paralelismo que puede haber entre el templo y nuestros hogares en su santidad, pero también habla del cómo llegar a esa santidad y ella explica por qué podemos vivir como Él lo hace. La manera de hacer de nuestros hogares un lugar santo es vivir con santidad. A medida que nuestras vidas se santifican, los lugares a los que llegamos a estar se contagian de esa santidad con la que nosotros vivimos. Muchísimas gracias. No sé si que prefieres Marilyn o Edith, pero muchísimas gracias por el comentario y muchas gracias a todos los que comparten sus historias, sus testimonios, sus aprendizajes y los comentarios en el canal. Yo lo aprecio mucho. Ahora, vamos con lo que yo tengo preparado para ustedes esta semana. Proverbios 3, 27 al 28 contiene una lección que me parece muy interesante. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, vete y vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle. Creo que esto refleja mucho de una enseñanza principal que todos nosotros entendemos que el cristianismo involucra, la parte de ayudar a tu prójimo, en específico al pobre y al necesitado. Y aunque esta es una misión principal del cristianismo, creo que también debe de tener sus límites y debe de tener cierta prudencia en la cual se ejecute dicho valor principal en el cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Toda virtud llevada a un exceso se convierte en un vicio. Incluso los mandamientos, si nosotros no los tenemos en un punto de equilibrio y los llevamos a una exageración, se vuelven una ruina o algo en lo que nosotros dañamos nuestro propio proceso de discipulado. Por ejemplo, si tenemos el mandamiento de alejarnos del pecado, pero acabamos debido al pecado, alejándonos más bien y desechando y repugnando al pecador, entonces el mandamiento, por más intenciones buenas que nosotros teníamos de vivirlo, nos llevó a un punto donde destruyó más bien nuestro buen camino de discipulado y amor cristiano. De esta misma manera, creo que debemos ver todos los mandamientos en ese contexto en el que deben de entrar en un equilibrio. Ahora, ¿cuál sería el equilibrio de este mandamiento? Creo que muchas veces podemos evaluar
qué tanto se puede dar o no. Por ejemplo, aquí dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano el hacerlo. Bueno, ¿qué significa que esté en mi mano el hacerlo? Respecto a este mismo tema, el rey Benjamín, en el libro de Mosía 4, describió o explicó lo siguiente. Tal vez tú digas, el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes para evitar que perezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien hace esto tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, no somos todos mendigos, no dependemos todos del mismo ser, sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos. La visión del rey Benjamín afirma o enfatiza este valor cristiano de debemos de compartir con los demás. Todos somos mendigos y todos dependemos de Dios. Al final de cuentas, todos dependemos de alguien más. Así que hasta cierto punto que otra persona dependa hasta cierto punto de mí, pues no tiene nada de malo porque todos también dependemos de Dios. Ahora, esto nos lleva o nos deja todavía con la interrogante. Bueno, ¿en qué sentido se puede evaluar cuando esté en tu mano el hacerlo? El rey Benjamín también fija este mismo límite en su mandamiento, que me parece muy interesante. Mosía 4:26, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo tuviere. Es importante entender que este mandamiento incluso también tiene limitantes o posturas prudentes, porque a veces podríamos llegarnos a sentir mal porque no podemos dar todo lo que nos gustaría dar, o no siempre tenemos que dar. Y yo lo he notado mucho en muchas ocasiones, tanto en mí como en otras personas. Si llegamos a sentirnos mal porque, oye, no puedo dar, o tal vez estoy siendo malo porque no estoy dando, ¿dónde puedo encontrar ese punto de balance? Creo que pensando en esto, en cuánto realmente sé que no está en mis manos el dar, la respuesta tal vez más sencilla es bueno cuando realmente no traigo nada en la bolsa. Y eso es una excelente respuesta. Pero también creo que hay momentos en donde alguien podría tener algo en la bolsa y aún así no sería lo más adecuado el extender esa parte hacia otra persona. Y esto lo vamos a leer de algo que yo siento que aprendí del presidente Hinckley. En una reunión mundial de capacitación de líderes, el 21 de junio del 2003, el presidente Hinckley dio un discurso llamado Regocijémonos en el privilegio de servir, que justamente va muy de la mano. O sea, ¿cuándo es imprudente dar a alguien más y cuándo es imprudente servir? Porque ambos tienen su límite y su punto donde ya la virtud se convierte en vicio. El presidente Hinckley enseñó: cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuatripartita. Primero, la responsabilidad para con nuestra familia. Segundo, la responsabilidad para con nuestro empleador, nuestro jefe en el trabajo. Tercero, la responsabilidad para con el Señor. Y cuatro, la responsabilidad para con nosotros mismos. Primero, continuó el presidente Hinckley, es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso. Sus respectivas esposas y sus hijos merecen la atención del marido y padre. En este caso hablando a varones, pero creo que se aplica a todos. Al fin de cuentas, es esa relación familiar lo que llevaremos con nosotros a la vida venidera. Parafrasearé las palabras del pasaje de las Escrituras. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si sirve fielmente a la iglesia, pero perdiere a su propia familia? La enseñanza del presidente Hinckley es oportuna para las personas cuyo mandamiento de servir ya ha excedido la virtud y llegado un poco al vicio. ¿De qué le sirve a un hombre servir tan fielmente en la iglesia si al final pierde su familia por ello? Tal vez parecido podríamos pensar en la parte económica. ¿De qué aprovecha una persona el ayudar al pobre y al necesitado si al final los propios suyos acabaron siendo los pobres y necesitados? Creo que nosotros, al poner en perspectiva estos mandamientos y entender que incluso en estos mandamientos de servir al prójimo hay prioridades en cuanto a qué prójimo se sirve primero y no necesariamente volvernos egoístas y limitar todo para nuestro propio beneficio. No, se trata de entender que también tenemos responsabilidades que debemos de atender primero o porque son las prioridades principales, porque es la responsabilidad número uno que Dios nos ha delegado, si podemos decirlo así. En este sentido, entendemos entonces que también puede haber ocasiones en las que
traiga algo en la bolsa, pero también sé que ese algo en la bolsa tiene el destino para otra cosa. Siempre y cuando no desatendamos nuestros deberes principales, creo que debemos de considerar estos mandamientos como importantes y como, iba a decir supremos, pero no me gusta la palabra, muy importantes, dejémoslo así. No nos neguemos a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en nuestras manos hacerlo. Cuando nosotros hemos cubierto nuestras prioridades principales, entonces podemos ir a ayudar a los demás. Pero como el presidente Kimball lo enseñaba, si nuestros estantes están vacíos, no hay mucho que podamos dar de esos estantes para otros. Debemos de velar por la autosuficiencia y el bienestar de nosotros y de nuestra familia, y entonces en ese momento apelar siempre a este otro mandamiento de compartir con los demás. Debemos de tener cuidado que nuestro amor por el prójimo fuera de nuestra casa jamás dañe el amor que tenemos por el prójimo dentro de nuestra casa. Proverbios 4:25 tiene una lección que también me gustó muchísimo. Miren tus ojos al frente y diríjanse tus párpados hacia lo que está delante de ti. Esta instrucción me parece bastante prudente para muchos de nosotros que tendemos a mirar hacia el pasado. Pero en esta lección quiero darle un enfoque también espiritual y no solo temporal. En la Conferencia General de octubre del 2013, el elder Edward Dove compartió un mensaje llamado Miren hacia adelante y crean. En este mensaje él dijo, nuestro Salvador Jesucristo, que ve desde el principio hasta el final, sabía muy bien el camino que lo llevaría a Getsemaní y al Gólgota cuando proclamó, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A la vista del Señor no es tanto lo que hayamos hecho o dónde hemos estado, sino mucho más importante dónde estemos dispuestos a ir. Me llamó mucho la atención cómo el elder Dove ocupó la escritura de quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto del reino de Dios. Si tú recuerdas lo que acabo de leerte, el elder Dove empieza hablando de Cristo y que sabía que su camino algún día enfrentaría el Getsemaní y el Gólgota. Y el elder Dove dice, Cristo sabía que su camino involucraba eso más adelante cuando nos dijo, hey, no mires atrás, mira hacia adelante. Por una parte, esta escritura cumple la función de decir, de enseñarnos a nosotros que debemos de mirar hacia el frente, esté lo que esté delante, nos guste o no, nos cueste trabajo o no, nos atemorice o no. Pero también cumple otra función, porque al final el elder Dove dice, a la vista del Señor no es tanto lo que hayamos hecho o dónde hemos estado, sino mucho más importante dónde estemos dispuestos a ir. Ahora, no solo tiene que ver con afrontar con valentía el futuro, sino también tiene la enseñanza de recordar que no es tan importante tu futuro como lo fue tu pasado. Que las personas podemos cambiar y es más importante lo que estemos dispuestos a hacer de aquí adelante que lo que estuvimos dispuestos a hacer en el pasado. Ahora, con esto en mente, creo que me gustaría pensar en una interpretación no diferente, pero una interpretación que me habló a mí esta semana mientras estudiaba este pasaje. Muchos podríamos decir entonces que esta escritura puede hablar de la determinación y en cierto enfoque, como lo da el elder Dove, también del pecado, de que no debes mirar atrás. Quiero abordar esos dos enfoques, principalmente el último. Pensando un poquito en la determinación, creo que muchas veces esta escritura la usamos porque finalmente en el contexto en el que fue dada fue como este chico que le dijo al Salvador, oye, déjame ir a enterrar a mi padre. Y yo le dije, hey, ninguno que mire atrás después de haber puesto la mano en el arado es digno, ¿no? Y entonces entendemos esa escritura como, hey, deja atrás a toda la persona que tengas que dejar atrás y solo sigue adelante. Sigue a Cristo, dejando a todos atrás, no importa. Pero también olvidamos que el mismo Maestro fue el que dijo en Mateo 5, 23 al 24, por tanto, si traes una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Entonces tenemos tal vez este choque entre estas dos escrituras que una podría decir, hey, deja a las personas atrás, pero otra dice, no, antes de venir a ofrendarme a mí, soluciona tus asuntos con las demás personas. En vista de esta tal vez choque de posturas entre estas dos escrituras, si así lo hemos de llamar, me gustaría enfocarme más en la segunda parte de esta escritura que a mí me habló más en esta semana, la parte del pecado. Tal vez no se refiere esta escritura cuando dice, hey, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Tal vez esta escritura no se refiere tanto a las personas que empezando a trabajar en la obra la dejan atrás, sino más bien a las personas que no pueden dejar de ver su pasado y se estancan en él. ¿Tiene sentido? Tal vez la escritura no se refiere solo a las personas que trabajan en la obra y después la abandonan, sino más bien a las personas que trabajando en la obra y entendiendo la obra, miran atrás hacia sus pecados y se quedan atrapados en ellos. Y no necesariamente en que la expiación no pueda limpiarnos, sino en la simple autoculpabilidad que se impone en esas personas. Pensando de esta manera, estas serían las personas que, teniendo el poder de la expiación frente a ellos, continúan aferrándose mirando atrás a sus errores y así asegurándose de nunca ser aptos para el reino de los cielos. Esta sería una trampa muy común en nuestro discipulado, ya que muchas veces, entendiendo la obra, habiendo trabajado en esta obra, habiendo puesto nuestras manos en el arado y entendiendo el poder de la expiación, de alguna manera, cuando nosotros mismos cometemos los errores, de alguna manera nos gusta mirar atrás. Cuando tenemos a la expiación de Cristo de frente, cuando hemos entendido esta obra en frente de nuestros rostros, la hemos visto, y aún así preferimos mirar atrás. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante. Esta escritura dice los que hayan puesto su mano en el arado, los que hayan empezado a trabajar en la obra. Y por lo menos yo pensando en esto, me acordaba de el Elder Bednar habla de los convenios como esta asociación que tenemos con el Señor en la que nosotros empezamos a cargar el yugo o la carga con Él. No cargamos tanto como Él, pero nos comprometemos a cargar una parte de esa tarea. Llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo, servir, elevar, trabajar, etcétera. Ser testigos de Dios, compartir el evangelio, todo eso. Al final nos estamos comprometiendo, estamos poniendo nuestras manos en el arado. Y entonces para mí la escritura al final no solo significa las personas que conocen un poco a Dios y miran atrás, no. Son las personas que incluso han hecho convenio con Dios y han trabajado en esa asociación que los convenios brindan a nuestra vida. Y después, cometiendo un error, miran atrás como si ya no pudieran seguir adelante. Y entonces eso se vuelve una trampa en la que nosotros mismos caemos y la cual se asegura de que no seamos aptos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar de frente a Getsemaní y al Gólgota para ocupar la expiación que Cristo ya ofrece para nosotros, preferimos mirar atrás. Y nos aseguramos así de ya no ser aptos para el reino de Dios. No te hace no apto del reino de Dios lo que hiciste, sino más bien lo que haces después, que es no mirar de frente, sino mejor mirar atrás. Cuando nosotros somos personas que hemos hecho convenios, regularmente los pecados como que se sienten un poquito más feo porque sentimos esta parte de que hemos traicionado, hemos decepcionado, hemos roto promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a decir que no, pero la verdad es que si tú has puesto tus manos en el arado, creo que entiendes muy bien cómo la obra funciona y que los errores y pecados humanos eran simplemente parte de lo que se sabía que iba a suceder. Así que en lugar de mirar atrás, debemos de empezar a mirar al frente. Como dice el Elder Holland, el pasado es un lugar del que se debe aprender, pero no en el que debemos vivir. Debemos tomarlo como experiencia y debemos seguir mirando al frente, porque si de alguna manera alguien logra hacer que tú, después de conocer la obra y después de haber cometido errores, mires atrás en lugar de mirar enfrente hacia la expiación, eso es lo que realmente nos hará no aptos del reino de los cielos. Porque cuando nosotros miremos al frente como el Salvador, aunque tengamos Getsemaní y Gólgota enfrente, el poder que Cristo obtuvo o la expiación que llevó a cabo en esos lugares nos puede habilitar para dejar lo que está atrás y entonces mirar al frente
y poner las manos en el arado y seguir trabajando. Cuando nosotros somos llamados como maestros, como padres o simplemente como discípulos de Cristo, sabemos que una de nuestras responsabilidades será enseñar a los demás e incluso de vez en cuando reprender a los demás. Sin embargo, es importante entender el cómo y el cuándo hacerlo si queremos que esta reprensión sea efectiva. El libro de Proverbios 9, 7 al 9 contiene parte de la respuesta de cómo hacer esto de la manera prudente y correcta. El libro de Proverbios dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea ignominia. El que reprende al malvado atrae mancha sobre sí mismo. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Creo que para resolver lo que la Escritura nos está tratando de decir o entenderlo mejor, debemos de profundizar en algunos términos. Por ejemplo, la primera parte dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea ignominia. ¿Qué es escarnecedor? El diccionario lo define como alguien que se burla de una persona de manera cruel o con la finalidad de humillarla o despreciarla. Entonces, el escarnecedor es un burlón con muy mala intención, pa' pronto. Entonces, la Escritura dice: hey, no corrijas al burlón. Y después dice: si no, vas a acarrear a tu vida ignominia. ¿Qué es ignominia? La ignominia es una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Entonces dice aquí la Escritura: hey, no corrijas al que se burla con malas intenciones, porque eso va a acarrear a tu vida ofensas graves hacia tu honor y tu dignidad. Y entonces tal vez nosotros nos quedemos un poco pensando en lo raro de la instrucción de este pasaje, cuando más adelante también nos dice: no reprendas al escarnecedor, reprende al sabio. Pero espera, ¿el sabio por qué lo debería de reprender si es sabio? ¿Al escarnecedor no sería más bien al que debería reprender? ¿No se supone que reprendemos a la persona que está obrando mal y no a la que está obrando bien? Bueno, creo que aquí hay 3 puntos que son importantes de analizar, que también el libro de Proverbios nos ayuda a entender mejor. En primer lugar, Proverbios 13:24 dice: el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que ama lo corrige oportunamente. Me llama la atención que aquí dice: el que no aplica castigo aborrece a su hijo. Pero el amor, ¿en qué se define? ¿En que sí hay castigo para el hijo? ¿En que sí reprendo al hijo? No específicamente eso. Específicamente dice: el que ama al hijo le corrige oportunamente. Es importante notar esta palabra, oportunamente. No solo es corregir oportunamente. Y ahí muchas veces está el error de nosotros, que tomamos muy bien esta responsabilidad de: hey, tenemos que corregir. Sí, pero es oportunamente. Y eso es de verdad como el verdadero, no quiero decirlo talento, sino tal vez como ese don o ese ojo que tenemos que afilar y desarrollar mejor. ¿Cómo es reprender o corregir oportunamente? ¿En qué momento es? En esta misma pregunta, Proverbios 15:23a dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, tiene mucho sentido que el primer versículo que leímos de Proverbios decía: hey, no reprendas al escarnecedor, más bien reprende al sabio. No porque no deberíamos reprender a esta persona o porque no está haciendo cosas malas, sino generalmente porque una persona escarnecedora que solo se está burlando en mala intención no está en el momento de recibir esa instrucción o ese conocimiento. Entonces por eso reprendemos al sabio, porque el sabio es aquel que está listo para recibir instrucción de otras personas. El sabio entonces no es la persona que es perfecta, sino más bien la persona que sabe que en su imperfección otras personas tendrán los ojos para ver lo que él no alcanza a ver, que debe corregir. Entonces tiene sentido porque el libro de Proverbios dice: hey, no reprendas a este hombre malvado, reprende a este hombre sabio. A este hombre escarnecedor es lo que dice la instrucción. Entonces aprendemos que la primera lección de saber cómo reprender adecuadamente tiene que ver con el tiempo.
Siguiendo adelante, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige la iniquidad. Es bien interesante esto, porque nos deja ver por qué el tiempo también es importante. Si nosotros vamos a reprender al escarnecedor, que es el que se burla y nos humilla y nos afecta nuestro honor y nuestra dignidad o va a pisotear eso, es, vamos a decirlo así, bastante probable que nosotros nos enganchemos. ¿Qué dice aquí Proverbios? ¿Cómo se corrige la iniquidad? Con misericordia y con verdad. Cuando tú tratas de corregir a alguien y ese alguien lo que hace es simplemente pisotear tus ideas, tus valores, lo que tú tengas que darle con el amor que le estés dando, regularmente lo que va a pasar es que a nosotros nos va a doler mucho y probablemente reaccionemos no de la manera más adecuada. Por lo tanto, olvidaremos la parte de la misericordia. ¿Y cómo dice Proverbios que se corrige la iniquidad? Con misericordia y verdad. Parte de hacer esto a tiempo es prevenir, o parte de no reprender al escarnecedor es prevenirnos de este momento en el que en la reprensión, debido a que la otra persona se esté burlando y nos esté insultando, olvidemos la importancia de la misericordia para ayudar a corregir la iniquidad. El tercer punto que Proverbios enseña está en Proverbios 17:10 y dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Qué interesante, una reprensión le va mejor a una persona entendida o sabia, pongámoslo así, que si yo le doy 100 azotes a alguien que es necio. Y aquí no promoviendo la violencia en la corrección, pero creo que es muy importante ver el contraste que pinta Proverbios aquí. Es que la corrección depende muchísimo de la persona, no tanto de quién corrige, sino de quién es corregido. ¿Tiene sentido? Nosotros, por eso siento yo que debemos notar este punto. Eclesiastés 3, versículo 1 y 7 dice esto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo para callar y tiempo para hablar. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tal vez yo, que estoy aquí debajo del cielo, yo quiero que esta persona corrija sus caminos, yo quiero corregir a esta persona en lo que está haciendo, yo quiero, etcétera, etcétera. Quiero que cambie sus caminos. Quiero que mi hijo, mi papá, mi hermano, el joven al que presido, lo que sea, la persona que le estoy enseñando el evangelio, lo que sea. Me encantaría que entendiera, me encantaría que obrara mejor. Sí, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y como hay tiempo de hablar, también hay tiempo de callar. Cuando las escrituras dicen que una persona sabia sabe reprender su lengua, no creo que solo se refiera al momento de cuando nos enojamos, sino también cuando el momento en el que sabemos que esa persona está haciendo algo incorrecto. Ahora, esto no significa que debamos quedarnos callados. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo hay que saber, que como dice el libro de Eclesiastés, hay que saber que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Y siento que el aprender la diferencia entre esos dos tiempos es importantísimo para volvernos maestros más eficientes. Hermanos y padres más asertivos, personas más como el maestro. Porque piénsalo, ¿cuántas veces tú y yo hemos pasado mucho tiempo en error y el maestro ha sido paciente y ha esperado el momento oportuno para decirnos la verdad y extendernos misericordia? ¿Cómo se corrige la iniquidad? Con verdad y con misericordia en el tiempo oportuno. Habrá ocasiones en que nosotros querremos tanto que algo sucede que insistiremos e insistiremos tanto que tal vez incluso hagamos más daño al progreso de la persona. El Elder Oaks ha enseñado anteriormente que las personas aprenden no cuando yo esté lista para enseñarles, sino cuando ellos estén listos para aprender. La verdadera enseñanza ocurre ahí. Por eso el libro de Proverbios dice, hey, no vayas con el escarnecedor. Esta persona que se está burlando, está menospreciando, no va a aprovechar tanto la instrucción como esta persona sabia. No dije perfecta, no dije totalmente recta, dije sabia. Porque tal vez si nosotros insistimos de más en una persona que no es su momento de recibir, puede ser que perjudiquemos más que ayudemos. Ahora, ¿cómo saber la diferencia entre un momento y otro? La verdad es que humanamente no creo que seamos capaces de hacerlo. No creo que hay manera en la que tú y yo sepamos a ciencia cierta qué es el momento o no.
No creo que seamos tan capaces, ni tan inteligentes, ni tan sabios. Y ahí es donde creo que entra plenamente la guía del Espíritu. Tú recordarás el pasaje de Doctrina y Convenios, reprendiendo con severidad cuando lo induzca el Espíritu. Sí, no cuando lo induzcan nuestras ganas de que la persona cambie. Y el saber distinguir esa diferencia es importantísima. ¿Cuándo lo está indicando el Espíritu? ¿Cuándo realmente es el Espíritu diciéndome es tiempo? Y escuchar cuando el Espíritu te dice todavía no es tiempo es bien complicado. Porque muchas veces nuestros deseos de que algo suceda van a opacar la apacible voz del Espíritu que dice todavía no. Ahora, ¿cuál es la lección en todo esto? La lección en todo esto es que las personas tienen su momento. Nosotros no determinamos ese momento. Si nosotros vamos a ser eficientes en llevar a otras personas a Cristo y a corregirlas de la iniquidad, debemos de recordar que debemos de aplicar misericordia y verdad en el tiempo oportuno. Y ese tiempo solo lo determinan allá arriba. Y si nosotros queremos ser una herramienta eficiente al traer a otras personas a la verdad, debemos de apoyarnos plenamente en el Espíritu para esto, teniendo paciencia cuando toque callar y teniendo valentía cuando toque hablar. Si nosotros buscamos la guía del Espíritu, tenemos una mayor posibilidad en nuestra imperfección mortal de saber cómo aplicar la misericordia, cómo enseñar la verdad y cómo reprender en el momento apropiado. Porque más le vale una reprensión al sabio que 100 azotes a la persona necia. El Señor conoce el tiempo y el corazón de las personas. Y parte de callar en ocasiones implica, o más bien, para poder callar en ocasiones necesitamos también confiar en el Señor, quien conoce el tiempo de todos. A veces nos sentiremos impacientes, totalmente de acuerdo, pero si confiamos en el Señor y confiamos en el Espíritu, seremos mejores instrumentos. Retomando un poquito la idea de que en muchas ocasiones todos nos sentimos como decepcionados incluso en nosotros mismos por haber caído en errores cuando nos habíamos comprometido en ya no caer en estos errores, cuando nos damos cuenta que, oye, yo me determiné a vivir una vida siguiendo a Cristo y no me sale muy bien. Creo que en ese momento, esta lección que aprendí esta semana es muy buena. Proverbios 11, versículo 5 dice lo siguiente: la justicia del íntegro enderezará su camino. Es un versículo muy sencillo, pero creo que abarca una lección muy profunda. La justicia del íntegro enderezará su camino. Espera un segundo, si es íntegro, ¿por qué tiene un camino a enderezar? ¿No se supone que una persona es íntegra porque tiene un camino recto y no se aparta de él? Porque dice que el íntegro endereza su camino. Bueno, tal vez en primer lugar lo que la Escritura nos está enseñando es que hasta los íntegros tienen que enderezar su camino de vez en cuando. Siguiendo esta misma lección, podríamos tal vez como decepcionarnos de nosotros mismos, porque bueno, entonces si todos tenemos que enderezar caminos, tal vez nadie logrará, etcétera, y un buen de pensamientos en los que no debemos de entrar. ¿Cuál es la buena noticia? El libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 22 incluye algo importante. ¿No hierran los que traman el mal? Pero misericordia y verdad alcanzan los que planean el bien. Misericordia y verdad, dos elementos que acabamos de ver en la sección anterior. Pero me encanta que dice, ¿quiénes alcanzan misericordia y verdad? Los que planean el bien. Interesantemente, no explica que son los que hacen el bien, sino los que planean el bien. Oye, pero ¿cómo puede ser que planeando el bien, o sea, nada más yo alcance misericordia y verdad? Bueno, acuérdate que misericordia y verdad son ¿para qué? Para corregir la iniquidad. Entonces, así, aunque tú hayas planeado el bien y hayas caído y hayas cometido iniquidad, ¿qué pasa si tú planeaste el bien? Bueno, la iniquidad se corrige con misericordia y verdad, y tú alcanzas misericordia y verdad cuando planeaste el bien. Y entonces eso empieza a corregir tu camino.
Así es como Dios corrige la iniquidad, misericordia y verdad. Y si tú planeaste el bien, eso es justamente lo que obtendrás. Ok, entonces hay soluciones a todo esto. ¿Tiene sentido? Ahora, vamos un poco más adelante en esta lección. Proverbios 22, 22 al 23 dice lo siguiente: no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas a la puerta del afligido. Ni oprimas en la puerta del afligido, perdón. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojen a ellos. Me llama mucho la atención la frase Jehová juzgará la causa de ellos. Y si Jehová juzga la causa de ellos, es muy probable que la causa de todos. Esto me hace pensar entonces en la escritura anterior. ¿Planeaste el bien? Dios va a juzgar tu causa. No solo las acciones o lo que trajo esta causa a tu vida, ni tampoco lo que llegaste a hacer debido a esta causa. La causa es lo interesante, lo que le importa a Dios, también lo que estás planeando. Los íntegros enderezan su camino porque todos los íntegros, a excepción de sabrás tú quién, que ha vivido vidas perfectas, o más bien, quienes tienen vidas perfectas, todos los demás en nuestra integridad tenemos cosas que arreglar en nuestro camino, las vamos a tener, van a estar ahí. Por favor, no piensas que porque hay cosas que arreglar en tu camino simplemente ya no eres alguien íntegro. Todos los íntegros, exceptuando por esos seres perfectos, todos los íntegros tienen que enderezar su camino de vez en cuando. Pero lo que dice la Escritura es que la justicia del íntegro hace que enderezca su camino. La justicia del íntegro endereza su camino. ¿Qué es lo que endereza el camino del íntegro? La justicia de esa persona. La rectitud. Y entonces te das cuenta que a la hora de recuperar tu camino, esa justicia, esa rectitud en ti es lo que te está llevando a recuperar el camino y no solo quedarte estancado viendo hacia atrás, sino ver hacia el frente y recuperar el camino. Y esa rectitud habla de tu carácter. Todos los íntegros debemos de recuperarnos a veces. Todos. El presidente Nelson en la Conferencia General de abril del 2021 dijo: el Señor comprende nuestras debilidades mortales. Todos vacilamos a veces. Y es el profeta de Dios el que está diciendo todos vacilamos en primera persona plural, diciendo nosotros vacilamos, todos nosotros, ustedes, yo, todos, todos. Y si el profeta de Dios, que ahora tiene la confianza de Dios para dirigir su iglesia, dice todos vacilamos, por favor, entiende que no solo te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos los íntegros tenemos que recuperar y enderezar nuestro camino de vez en cuando. Pero cuando decidimos hacerlo, lo hacemos por la rectitud que hay en nosotros. Cuando tú, siendo íntegro, decides enderezar tu camino, lo haces por la rectitud que hay en ti. Y quiero que sepas que esa rectitud habla plenamente del excelente carácter que estás formando. Hay ocasiones en las que las dificultades de la vida hacen que sea imposible ver la esperanza que puede haber en una vida más adelante. En el sentido de una mejor vida, no una vida después de la muerte, sino en el sentido de ahora, que puedan mejorar las cosas. Hay veces que las situaciones son tan difíciles que simplemente no podemos ver que algún día mejorarán. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. En el hebreo original, la palabra que usa para profecía es Hasán, espero haberla pronunciado bien, Hasán, y esta quiere decir vista, sueño, revelación, oráculo. Y en la Reina Valera esa misma palabra se ha traducido como profecía o visión. De hecho, en la versión en inglés de las Escrituras no dice sin profecía, sino dice sin visión. Y no dice el pueblo se desenfrena, sino el pueblo perece. Ahora, me gustan estos dos diferentes tipos de interpretación, porque podemos hablar de que sin visión puede haber desenfreno, y esto a mí me viene a la mente la desesperación, pero también cuando vemos el de perecer, me parece muy importante. Nosotros podemos, o nuestro camino, o nuestro proceso, o nuestro progreso puede perecer si nosotros perdemos la visión. También podemos estar desenfrenados si nosotros perdemos esa visión.
Respecto a estos mismos puntos, el elder Jeffrey R. Holland compartió un discurso el 18 de enero de 1983 en BYU, titulado Sin importar qué tan difícil y largo sea el camino. En este discurso, él dijo: mientras tú libras tus guerras personales, obviamente parte de la fuerza para aguantar esa guerra proviene de alguna visión, por débil y fugaz que sea, de lo que puede ser la victoria. Es tan cierto ahora como cuando Salomón lo dijo, que donde no hay visión, el pueblo perece. Si tus ojos están siempre puestos en los cordones de tus zapatos, y perdón, aquí voy a hacer una pausa, esto lo está hablando a estudiantes, entonces va a hablar como de desafíos que los estudiantes en mi edad más o menos se enfrentan, pero quiero que lo apliquemos a todos los desafíos que nosotros podamos tener. El elder Holland dice: si tus ojos están siempre puestos en los cordones de tus zapatos, si todo lo que puedes ver es esta clase o este examen o esta cita o este compañero de cuarto, esta decepción o este dilema, entonces realmente es muy fácil tirar la toalla y detener la pelea. Pensémoslo. Si todo lo que veo es este conflicto, este problema, esta dificultad económica, si todo lo que alcanzo a ver es eso, es muy fácil tirar la toalla, porque no hay nada más allá, no hay nada más por lo cual luchar. Entonces, si todo lo que vemos es eso, es muy fácil tirar la toalla y detener la pelea. El elder Holland continúa: pero, ¿y si esta es la pelea de tu vida? O más precisamente, si esta es la pelea por tu vida eterna. ¿Qué pasaría si más allá de esta clase o este examen, de esta cita o de este compañero de cuarto, de esta decepción o de este dilema, qué pasaría si más allá de esto realmente puedes ver y esperar todas las cosas mejores y correctas que Dios tiene para ofrecerte? ¿O puede estar un poco borroso por la transpiración que corre hacia tus ojos durante la pelea? Y en una pelea realmente difícil, uno de los ojos podría incluso estar cerrándose un poco. Pero débilmente, tenuemente y muy lejos, puedes ver el objetivo de la pelea. Y entonces dices: vale la pena, lo quiero y seguiré luchando. Si nosotros perdemos la visión del objetivo de la lucha, es muy fácil que tiremos la toalla en la pelea. Si los golpes de nuestras adversidades o los golpes que nos da la vida logran cegar nuestra visión de lo que hay más allá de esta pelea, de lo que hay en la victoria, entonces la mayoría o la mayor parte de la batalla ya la habremos perdido. Es muy fácil tirar la toalla y dejar la pelea si no logramos ver lo que hay más allá. Y muchas veces en estas dificultades de la vida simplemente parece no poderse ver más allá. Y entonces, ¿cómo podemos esperar algo que no podemos ver? Bueno, esa es justo la definición de la fe. Si nosotros no logramos creer en algo que no podemos ver porque los golpes nos han cegado mucho, entonces la verdad es que estamos viviendo sin fe. Porque la fe es justamente la esperanza de aquello que no se ve. Y es a través de la fe, de esta esperanza en algo que no se puede ver todavía, que de cierta manera empezamos a visualizarlo. Y esta visión nos permite avanzar con determinación. En las dificultades de la vida, cuando los golpes de la vida empiecen a cegar tu visión del futuro, no olvides que la fe es justamente la esperanza de lo que no se ve. Y en lugar de tirar la toalla porque no hay más esperanza, recobramos entonces nuestras fuerzas para pelear un día más. Si no tienes una visión, lucha por tenerla. Lucha por tenerla, porque sin ella, la mitad de la pelea está perdida. Pero con ella, cuando vemos lo que está más allá de la pelea, vemos lo que nos espera en el lado de la victoria, entonces nuestras fuerzas se renuevan. Podemos avanzar y podemos pelear un día más.
Sin visión el pueblo perece, sin visión el pueblo se desenfrena. Si queremos tener el temple para luchar esas grandes batallas, debemos asegurarnos de no perder la visión y si llegamos a perderla, de hacer todo lo posible en nuestras manos por obtenerla de nuevo. Cuando enfrentamos estas batallas difíciles en nuestra vida, hay algo de lo que tenemos que estar bien precavidos. Y eso nos advierte de justo el libro de Proverbios. En el capítulo 29, versículo 25, dice: el temor del hombre tiende trampas, pero el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre tiende trampas. Ahora, creo que una de las trampas que puede haber en el temor es que no puede haber temor y fe o dudas y fe al mismo tiempo, y entonces de alguna manera el temor nos impide esperar en aquello que no logramos ver todavía, y entonces no tiene mucho sentido seguir peleando por algo que no creemos posible. Pero me gustaría abordar otro punto aquí o vincularlo a algo más que yo aprendí esta semana que quiero compartirte. Resulta que esta semana me enteré de un asunto muy interesante llamado la paradoja de la región beta. Voy a leer literalmente la definición y después vamos a ver cómo eso se aplica a nuestras vidas. La paradoja de la región beta es un fenómeno en el que una persona puede en ocasiones recuperarse más rápidamente de emociones y dolor más intenso que de experiencias menos angustiosas. La hipótesis es que los estados intensos desencadenan procesos de defensa psicológicos que reducen el malestar, mientras que los estados menos intensos no desatan los mismos procesos de defensa psicológica y por tanto se produce una atenuación del estrés menos eficaz. En español, ciertos dolores tan fuertes desatan un mecanismo de defensa que alivia el dolor, pero ciertos dolores más bajos no detonan el mecanismo, por tanto, muchas veces el dolor será mayor o más prolongado. Y esto es bien interesante. Lo vamos a poner en un ejemplo práctico. Pon que tú dices, necesito ir por algo, no sé, de mi casa a algún lado por algo. Y esa distancia son de 100 metros. Tal vez tú dices, bueno, pues es bien poquito, camino la distancia. Pero ¿qué pasa si de repente esa distancia son 500 metros o 1 kilómetro? Tal vez tú dirás, híjole, mejor tomo un transporte o agarro la bici o en el caso tomo el auto, lo que sea. Usemos el ejemplo de la bici. Entonces yo digo, bueno, si yo voy a caminar 100 metros, pues los camino, pero si voy a ir o a recorrer una distancia de 500, mejor me llevo la bici. La paradoja está en que recorreremos más rápido 500 metros de lo que recorreremos 100 metros, porque debido a que la distancia es mayor, ocuparemos un método más eficiente. La paradoja entonces está en que el hombre va a recorrer más rápido 500 metros de lo que lo va a recorrer 100 metros. Tiene sentido. Vamos a ser más eficientes recorriendo 500 que 100. No tiene sentido. Debería ser mejor y más rápido recorrer 100. Justo esa es la paradoja. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestra vida o las cosas o las peleas de la vida que estamos afrontando? Que muchas veces quedamos atrapados en un espacio donde no ocuparemos el método más eficiente porque la pelea no está tan mal. Por ejemplo, pensemos este mismo ejemplo de la bici. La situación de 100 metros es más fácil, la situación de 500 es peor, pero debido a que es peor la situación, entonces usamos métodos más eficientes. Lo mismo puede pasar tal vez en el trabajo, en relaciones personales. La pelea está mal, pero no está tan mal como para tomar ciertas medidas, y entonces nos quedamos en esta pelea que de todas maneras no es muy buena. O en esta situación que de todas maneras no es muy buena. ¿Tiene sentido? Entonces, hay un límite en el cual nosotros vamos a empezar a actuar o a tomar medidas más eficientes, pero en tanto que estemos cerca de ese límite, no vamos a tomar ninguna acción. Y puede ser que esté solo unos centímetros abajo del límite, pero no actuaremos porque no está tan mal. No sé si tiene sentido. Es interesante ver que estas personas que de verdad deberían dejar su trabajo, de verdad deberían dejar esta relación, esas personas estarían mejor si la situación fuera peor, porque esa situación los llevaría a actuar.
como la persona que va a recorrer 100 metros. Los recorrería más rápido si fueran unos cuantos metros más, porque tal vez ocuparía la bicicleta en lugar de caminar. No sé si tiene sentido, espero que tenga sentido lo que estoy explicando. Ahora, esta visión o esta idea nos trae ciertas perspectivas que son bien interesantes. Para mí la primera es una perspectiva de alerta, porque nos damos cuenta, espérate, podría ser que yo esté ocupando métodos no tan eficientes porque la situación no es tan mala, pero realmente tampoco es buena. ¿Cierto? Porque eso es lo que aprendemos. Si la situación está bien, no, perfecto, todo corre muy bien. Si la situación es mala, tomamos acción y cambiamos el rumbo. Pero si la situación está justo en medio, probablemente no haremos nada tampoco. Y no la tornaremos en una buena situación si nos quedaremos en una medio buena, aceptable, mala decisión o situación. Entonces, lo primero que aprendemos de esto es el estado de mayor alerta. No puedo esperar a que las cosas se pongan tan mal para actuar, ¿o sí? La segunda perspectiva que aprendemos es una perspectiva de gratitud. Porque tal vez nosotros viendo hacia nuestro pasado podremos pensar en algún divorcio, en alguna vez en la que simplemente las situaciones en el trabajo se pusieron tan mal que nos acabamos saliendo, nos acabaron corriendo, etc. O en las mismas relaciones que tenemos con otras personas. O tal vez en nuestra misma situación de pecado. Y entonces nos trae a la vista esta perspectiva de gratitud, porque si las cosas no hubieran sido tan malas en ese trabajo, en esa relación, en ese estado pecaminoso, probablemente tal vez seguiríamos ahí, porque no fue tan malo que no tuvimos que tomar ninguna decisión. ¿Tiene sentido? Y muchas veces pensamos, bueno, si no hubiera sido tan malo, entonces no era tan malo. Pues más o menos, porque la verdad lo que pasa en estas situaciones es que esta situación muy mala es la gota que derrama el vaso, pero el vaso ya estaba lleno. Así que esos metros más que nos hacen cambiar de método, o esa situación más fuerte que nos hace cambiar de relación o dejar cualquier cosa o situación en la que estábamos, no es simplemente que se empeoró, sino que más bien fue la gota que derramó el vaso que ya estaba lleno. Y entonces decimos, oye, sí fue un momento muy feo, se derramó el vaso, mojó documentos, nos arruinó la mitad de nuestra vida o lo que sea, pero al final decimos, qué bueno que se puso tan mal, que entonces desperté y dije, tengo que tomar cartas en el asunto y tengo que tomar medidas drásticas, ya no puedo ir caminando, necesito la bicicleta. Qué bueno que se puso tan mal, porque entonces desperté y actué. Y muchas veces nosotros vivimos en esta parte media en la que no está tan mal, entonces no actuamos. Y a veces justamente las dificultades en la vida son ese extra mal que nos va a poner en una situación donde decimos no puedo quedarme así todavía más tiempo. Tengo que actuar. Y entonces lo que parecía tan malo en tu vida de oye, qué mal fue y esto de repente cobra un sentido o lo puedes ver con un sentido de gratitud diciendo qué bueno que se puso tan mal que el vaso se derramó. Y me di cuenta que ya estaba lleno. Y entonces actué. Y sí, digo, se empapó toda mi vida y se hizo un desastre. Pero qué bueno que estuvo tan mal que tomé la decisión de actuar. Desperté y actué. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el temor? Porque ya me fui por otro lado. El temor, dice Salmos, dice Proverbios, el temor del hombre tiende trampas. Ahora, cuando nosotros estamos en esta mitad y las cosas no están tan mal, no están bien, pero no están tan mal como para actuar o tomar decisiones o confrontar las cosas, cuando no están así, aparte surge otro problema que es una trampa también, es el temor. Si actúo, ¿cuáles serían las consecuencias? No me gusta donde estoy en el trabajo, pero si busco otro y sabes, como dicen, ¿cuál es el dicho esto? Mejor malo por conocido que bueno por conocer. Y si mejor no doy el salto, mejor no me arriesgo. Tengo esta relación, no es tan buena como me gustaría, pero me voy a arriesgar a no tenerla. Bueno, al final es tu decisión y yo no voy a hacer aquí un consejo personal de este video. Pero lo que sí creo que sucede es que en esos momentos de decisión el temor tiende una trampa a mantenerte en ese lugar neutro en el que realmente no está la situación buena, pero mejor no te arriesgas, porque ya tienes algo que es medio bueno. Ahora, antes de continuar con esta lección, solo quiero hacer una aclaración.
Todos los trabajos, todas las relaciones tienen sus días malos, tienen sus etapas malas también. No estoy diciendo que solo porque algo esté no tan bien o perfectamente bien deberíamos dejarlo, no. Espero que por eso he ocupado la palabra bien y mal en lugar de perfecto e imperfecto, porque ninguna relación, ningún trabajo, ningún nada va a ser perfecto. Todo va a tener días en los que nos cueste trabajo, en los que no nos guste tanto y tal vez también etapas en las que simplemente sea muy difícil seguir adelante. Entonces, no estoy solo diciendo que si no es perfecto no deberías tenerlo y deberías cambiar. No, solo haciendo esa pequeña aclaración que no quiero que se quede así como que eso es lo que dije, porque no es mi punto. Bueno, mi punto es que hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones, pero nos adormilamos porque no está tan mal y dos, también porque tenemos miedo de cambiar. En este sentido, debemos recordar que esas son las trampas que pone el temor del hombre. Pero ¿cómo se soluciona el temor del hombre? Proverbios también lo dice. El temor del hombre tiende trampas, pero el que confía en Jehová será exaltado. Citando al presidente Thomas S. Monson, no tomes con miedo las decisiones que debes tomar con fe. Y entonces reemplazamos el temor del hombre con la confianza en Jehová. La mejor forma de evitar la trampa del miedo es ejerciendo nuestra fe con determinación. Y cuando no la tenemos, porque hay veces que no la sentimos, bueno, la Escritura dice, pedid y recibiréis. No hay nada de malo en pedirle al Señor fe. No le dijo este hombre al Señor, ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Todos somos esa persona en algún momento en la que tenemos miedo de dar un paso, cambiar rumbo, cambiar la estrategia de nuestra vida, tener una charla franca. Esas cosas dan miedo, pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, si se lo pedimos, Él puede ayudarnos a reemplazar ese miedo del hombre con confianza en el Señor. El temor del hombre tiende trampas, pero cuando logramos con humildad venir al Señor, Él puede cambiarlo por confianza en Él. Y la confianza en Jehová lleva al hombre a la exaltación. Eclesiastés 10:4 tiene una lección que me parece muy, muy fascinante, o que me gusta mucho repasar. Si el espíritu del gobernante se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la serenidad hará cesar grandes ofensas. ¡Qué principio tan interesante! La serenidad hará cesar grandes ofensas. Y para mí, serenidad también incluye amabilidad. Entonces me gusta pensar, la amabilidad hará cesar grandes ofensas. Ahora, si bien es cierto que no siempre, porque ya vimos que al que reprende al escarnecedor, al final el escarnecedor sigue siendo el terco y el necio, también es cierto que en muchas ocasiones la serenidad y la amabilidad va a hacer cesar grandes ofensas. Un ejemplo de los que más me ha fascinado en mi vida de este mismo principio lo encontramos en la vida de George Albert Smith, uno de los profetas de la iglesia. En Enseñanzas de Presidentes de la Iglesia, George Albert Smith, en el capítulo 21, páginas 135 a la 136, leemos lo siguiente. La nieta del profeta relató cómo la bondad y la consideración de él hacia los demás trajo paz en una situación tensa. Una calurosa tarde de verano hubo un problema que surgió bajo la calle cerca de la casa del abuelo, o sea, del profeta, en Salt Lake City, y algunos trabajadores de la ciudad habían ido a arreglarlo. Hacía mucho calor afuera, el sol brillaba implacablemente y el trabajo que había que realizar era del tipo que se llevaba a cabo con pico y pala, el cual hacía que el sudor corriera por los rostros y las espaldas de los hombres conforme cavaban la calle. Los trabajadores no cuidaban su lenguaje, o a lo mejor sus madres no les habían enseñado a hacerlo. Sea como sea, estaban diciendo malas palabras y usando un lenguaje terrible. Al poco tiempo, sus palabras llegaron a ser ofensivas para los muchos vecinos cuyas ventanas estaban abiertas a fin de dejar entrar cualquier brisa que pudiera ayudarlos a refrescarse. Alguien salió y pidió a los hombres que dejaran de usar lenguaje profano y durante la conversación mencionaron que el hermano Smith vivía ahí. ¿No podrían acaso mostrar un poco de respeto y guardar silencio?
Con esto, los hombres recitaron otra letanía de malas palabras. Y que es justo lo que estábamos aprendiendo hace rato, ¿verdad? No, se me va el nombre de este ser, el escarnecedor. Reprendes al escarnecedor y va a ir peor. Si se está burlando y le pides que no se burle, probablemente se va a burlar todavía más, incluso de que le estés pidiendo que no se burle. Pero ¿cómo se corrige la iniquidad de acuerdo a Proverbios? Con misericordia y verdad. En silencio, el abuelo preparó limonada, colocó vasos y una jarra sobre una bandeja y la llevó a los hombres, y les dijo: mis amigos se ven sumamente cansados y acalorados. ¿Por qué no vienen y se sientan bajo mis árboles y toman algo refrescante? El enojo de los hombres desapareció y respondieron a la amabilidad mostrada con docilidad y agradecimiento. Después del agradable momento de descanso, regresaron a realizar su trabajo, el cual terminaron con esmero y silencio. La serenidad puede evitar o hacer cesar grandes ofensas. Y no solo como un remedio mágico, sino porque en la serenidad muchas veces podemos reflexionar y nos damos cuenta de las necesidades que el otro también tiene. Están gritando muchas groserías, sí, pero ya te has puesto a pensar un poquito que tal vez eso tiene que ver con lo incómodos y cansados y hartos que están del día. Tú estás adentro de tu casa, tal vez en la sombra, sí habrá calor, pero el sol no te está dando encima. Tal vez en el momento, o tal vez la serenidad es tan buena para calmar o cesar grandes ofensas, porque muchas veces la serenidad nos va a ayudar a pensar en el otro primero más que en lo ofendido que yo estoy. Y me daré cuenta, como muchas veces en psicología se enseña, que el enojo es simplemente una máscara del dolor. Y entonces me podré extender en amor hacia la otra persona. Y en lugar de salir a regañar, saldré a sanar. Eso fue lo que George Albert Smith hizo aquí. Tal vez en su serenidad, no sé si fue así, pero déjenme especular un poco, tal vez en su serenidad pudo reflexionar del enojo que sentían estos caballeros y entonces decir, ¿sabes qué? Hay cierto dolor, hay cierta incomodidad, hay algo que puedo hacer por estas personas para sanar eso, claro que sí. Prepara la limonada y dice, vengan a la sombra y tómense algo refrescante un poco. La serenidad hace cesar grandes ofensas, no como varita mágica, sino porque al estar serenos podemos reflexionar y encontrar el dolor que aqueja a mi hermano. Y en ese dolor, primeramente perdonar, o notando ese dolor, primeramente perdonar, y en segundo lugar, amar. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a sanar? ¿Cómo hago que esta situación sea menos dolorosa? George Albert Smith encontró cómo hacerla menos dolorosa. Y nosotros, si aplicamos la serenidad, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones podremos hacer cesar la gran ofensa. Ahora pasamos al versículo y a la enseñanza que más me gustó de esta semana. Todas estas han sido lecciones muy interesantes y muy geniales, pero tengo como mi consentida, ya saben, el versículo de poder, mi enseñanza consentida de esta semana. El libro de Proverbios de repente tiene algunas cosas que pueden parecer incluso con nuestro conocimiento del Evangelio, pueden parecer exageradas o hasta simplemente falsas, en el sentido en el que Proverbios de repente dice, al bueno le va bien todo el tiempo y al malo le va mal todo el tiempo, ya está. Y entonces en esa perspectiva vemos a Eclesiastés como un libro que le responde a Proverbios diciendo, no, así no son las cosas. Seamos honestos. Digo, eso sería lo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo caído y las cosas no funcionan así.
En esta perspectiva o en este contexto, Eclesiastés 9 del 3 al... No es cierto. Eclesiastés 9 del 2 al 3 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al malvado, al bueno y al puro y al impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, así como al que teme jurar. Este es un mal que hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Seas bueno, seas malo, acontece a todos. Cristo enseñaba, ¿no? Dios hace salir el sol sobre justos y injustos y hace que llueva sobre justos y injustos. Sí, pero también vienen terremotos en la tierra de justos y en la tierra de injustos. También hay desastres naturales, también hay enfermedades y estamos sujetas a ellas, justo o no, bueno o no, digno o no, puro o no, te estés esforzando o no. Eclesiastés 8, 14, 15. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Me encanta que dice, estas son las vanidades debajo de la tierra. Al hombre bueno le va como si fuera malo, y al hombre malo a veces le va como si fuera bueno. Un mismo suceso acontece de la misma manera a todos. Pensando en esto, vino a mi mente uno de los relatos que más me ha gustado en uno de los discursos que más me ha gustado durante toda mi vida. El 14 de enero de 1992, Janet G. Lee compartió un discurso en BYU llamado Saber cuándo perseverar y cuándo cambiar de dirección. En ese discurso, ella contó la siguiente historia. Hace unos años, mi hermana y yo estábamos caminando por la playa cuando comenzamos una conversación muy seria sobre la vida, sus desafíos y nuestra creciente capacidad para manejar lo que se nos presente. Creo que he vivido lo suficiente como para poder manejar cualquier desafío que se me presente, dije ingenuamente. Creo que yo también podría, fue la rápida respuesta de mi hermana. Entonces vino de ella la pregunta que recordaré por siempre. Janet, ¿cuál sería tu reto más difícil? Ni siquiera necesitaba pensar. Yo lo sabía. Lo más difícil para mí, contesté, sería la muerte de mi esposo. No puedo imaginar la vida sin Rex. Eso sería difícil, respondió ella, pero creo que el divorcio sería aún más difícil para mí. Lo absurdo de nuestros miedos era interesante. Rex estaba corriendo maratones y era la imagen misma de la salud, y el matrimonio de mi hermana parecía muy intacto, y por supuesto nos reímos de las sugerencias que no podían convertirse en realidad. Solo 8 meses después, Rex, mi esposo, yacía al borde de la muerte en el hospital, y el proceso de divorcio de mi hermana había comenzado. Eclesiastés nos deja aprender una lección muy sabia. Las mismas cosas acontecen al justo y al injusto. No sabes lo que va a venir después. No podemos conocerlo. El libro de Eclesiastés dice, ¿quién le hará saber al hombre lo que ha de acontecer después de él? A mí me gusta la pregunta, ¿quién nos hará saber lo que va a venir, lo que va a pasar después con nosotros y nuestras vidas? No hay manera de saberlo. Tal vez un día en la playa nos riamos de cómo lo más difícil sería que este familiar muriera y, por favor, no puede ser. Y en 8 meses después nos enfrentemos con la noticia de que sí. Tal vez nos parecerá divertido pensar que, híjole, lo más difícil para mí sería afrontar el divorcio, pero por favor eso no va a pasar y nos riamos en la playa ese día y en 8 meses estemos firmando papeles. No sabemos lo que va a venir en nuestras vidas, no sabemos lo que va a venir después.
Las mismas leyes y circunstancias vienen a todos. Entonces, ¿cuál es la solución? Eclesiastés solo viene a ser un libro que nos dice la vida es tan terrible y nada es tan bueno y nada es tan seguro y simplemente no puedes saber. Más bien, ¿estás condenado a vivir toda tu vida con incertidumbre? ¿Preocupación? ¿Miedo? No. El libro de Eclesiastés da esta visión un poquito fuerte y triste de la vida, pero también nos da la manera de disfrutarla. Y esto es lo que es mi versículo de poder, mi versículo favorito. Eclesiastés 3, versículo 22. En este momento el autor dice, ya he visto todas las cosas de la humanidad, he observado, he pasado años y años observando todo lo que pasa y he aprendido una cosa. Y esta es la lección que nos está dando. Sí, hay cosas súper malas que le pasan a gente buena y la vida no es tan segura para nadie. Pero hay una lección que me fascina que él nos comparta en sus observaciones de la vida. Así pues, he visto que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus propias obras. Porque esta es su parte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de acontecer después de él? No sabemos qué hay después, pero de alguna manera Eclesiastés nos dice lo mejor para el hombre, y fíjate las palabras que ocupa, lo mejor para el hombre es alegrarse en sus propias obras. Creo que tengo una historia que puede ayudar a entender este pasaje. Hace unos meses estaba platicando con un amigo que me decía que estaba triste y desesperado por sentir que no avanzaba y no progresaba en la vida. Y yo le decía, bueno, ¿qué se supone que, o sea, en tu mente, cuál es el progreso? O sea, ¿qué es lo que debería de pasar en tu vida para que ahorita digas, ok, ya progresé? Y dijo, no estoy seguro. Bueno, entonces pasé a explicarle algo que he aprendido en la vida y que me ha servido mucho. El progreso no existe únicamente cuando palomeamos las metas que queríamos alcanzar. De hecho, medir así el progreso es bastante peligroso porque hay metas que simplemente no están en nuestras manos. Si progreso para ti es casarte, no sé, o sea, digo, está bien que lo veas así, que pienses, pero si es la única manera en la que puedes medir el progreso palomeando el ya me casé, va a ser muy complicado, porque no es algo que al final dependa de ti. Puedes dar lo mejor de ti en esa cancha, totalmente de acuerdo, pero si la medida de progreso es que suceda, es complicado porque no es algo que dependa de ti. Y estás midiendo tu progreso en base a las decisiones que también involucran a otra persona. Y eso no precisamente creo que sea el plan de Dios en el progreso, en el sentido de que tu progreso depende de que otra persona te deje progresar. El Elder Holland ha dicho, no hay ninguna cosa que nadie pueda hacer para evitar tu progreso si tú das los pasos correctos. Entonces, poner nuestro sentido de progreso en cosas que podemos palomear pero que dependen de otras personas, tal vez no es la manera más adecuada de medir el progreso. No es las metas a las que llegas, sino el trabajo que haces para avanzar hacia ellas, le expliqué al amigo. Le expliqué finalmente que lo que tiene que aprender es que su proceso es en sí el progreso. No son los bautismos que tuviste en la misión, sino el cómo trabajaste en la misión. No es la familia o el matrimonio que conseguiste, sino la clase de candidato que te volviste para hacerlo. No son las debilidades que superaste, sino todo el corazón, alma, mente y fuerza que pusiste para trabajar en esas debilidades. Porque regularmente en la vida del discipulado las cruces no son cosas que se destruyen y se tachan. Las cruces son cosas que cargamos y entonces avanzamos. Cristo no dijo, trae tu cruz y en 5 metros ya la tiramos, ya la eliminamos. No. Es toma tu cruz y sígueme. ¿En qué momento se va a tirar la cruz? No está dicho. Por eso es que medir nuestro progreso en cosas que se palomean es bastante complicado, en especial si esas cosas dependen de otras personas o de situaciones. Tu proceso es en sí el progreso. Entonces,
nosotros podemos entender tal vez mejor lo que el autor de Eclesiastés nos quiere decir. Lo mejor para el hombre es alegrarse en sus propias obras, en su propio progreso, no en lo que logró con otra persona. Y que, perdón, no quiero aquí demeritar, porque también es muy importante, pero espero aclarar este punto. Tus obras. Eso es lo que Eclesiastés nos dice. Lo mejor que puede hacer el hombre es aprender a alegrarse en sus propias obras. Y fíjate qué interesante es la siguiente parte del versículo, porque dice, porque esta es su parte. Cuando tú aprendes a sentirte satisfecho con el progreso, lo que haces en tu parte, el mundo se vuelve mucho más feliz. Porque no hay nada que pueda atarte las manos en ese sentido. Si tú pones tu sentido de progreso en si ya me pude ir a una misión porque logré superar estos desafíos económicos o de salud, o si tú pones tu sentido de progreso en me casé en tanto tiempo o tuve tantos hijos o no, cualquier otra cosa que involucre simplemente la voluntad de él sobre la tuya, la verdad es que estás cayendo o te estás tendiendo una trampa que va a llevar a una vida en la que difícilmente se va a poder vivir feliz. Porque las mismas circunstancias acontecen a todos. Fallecimientos, desastres naturales, enfermedades terribles, situaciones desgarradoras, crisis económicas, a todos, a todos. Crisis familiares también. Cuando nosotros aprendemos este consejo o esta enseñanza de Eclesiastés y aprendemos a alegrarnos por nuestra obra, lo que está en nuestra parte, la vida se vuelve muy, muy feliz. Porque todo tu corazón, alma, mente y fuerza es algo que sí puedes dar. No puedes prometer que en un año va a cambiar la situación o que en 2 años o en 6 meses. No puedes prometer eso porque no está en tus manos, no es tu parte hacer eso. Pero dar todo tu corazón, alma, mente y fuerza, claro que sí. Fíjate que Eclesiastés no dice el hombre debe alegrarse por sus propios logros. Dice por sus propias obras. Y también me parece significativo, y no quiero apelar aquí a sonar tal vez mediocre para no centrarnos en lograr cosas, pero sí quiero compartirte que el cambiar la visión a lo que está de mi parte cambia todo. Porque hay circunstancias que no van a irse. Hay cruces que vamos a cargar hasta el final. Y yo sé que a veces es simplemente desesperante, lo sé, porque muchas veces te tirarás de rodillas y dirás, ¿cuándo podré vencer esto? ¿Cuándo podré dejar esto atrás? ¿Cuándo podrá ser un capítulo cerrado en mi vida? Y cuando pasan unos meses y vuelves a estar en esa misma situación o en ese mismo dilema y te das cuenta que tal vez no has avanzado en eso o no lo has podido tachar o palomear o hacerlo a un lado, simplemente te desesperas contigo mismo y dices, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo ser mejor? ¿Por qué no puedo cambiar? Pero cuando aprendemos a centrarnos en nuestra parte, en mi obra, no tanto en los logros, pero en mi obra, en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi fuerza y cómo la estoy enfocando, la vida cambia. Y esta semana llegué a pensar que tal vez ese es el momento en el que dejamos que Jehová nos lleve en sus alas. En sus alas perfectas es en lo que va a llevar nuestra vida y nuestros esfuerzos imperfectos. Pero tal vez, si aprendemos a ver el enfoque correcto en este plan, en esta vida, en esta prueba, tal vez sea la manera de dejar que Jehová nos lleve en sus alas. Si nosotros aprendemos a ayudar con lo que podemos, si aprendemos a mirar hacia adelante y no solo a los pecados que están atrás, si nosotros aprendemos que todos los íntegros tenemos de vez en cuando que enderezar nuestro camino,
Y si aprendemos que lo mejor para nosotros es aprender a tener alegría en mi obra, en lo que está en mi parte, entonces aprenderemos a confiar en Jehová y en su tiempo. Y le dejaremos llevarnos en sus alas. Y te prometo que ese viaje va a ser muy, pero muy placentero. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Debido a que no solo basta conocer mi poder, sino que también debes de conocerme a mí y caminar mis caminos, va a haber ocasiones en las que esas olas no se van a calmar. Y te voy a pedir caminar como yo, encima de las olas. ¿No es interesante que el milagro empezó con Cristo caminando sobre las olas y el mar agitado? Cristo no mandó a su discípulo a hacer algo que él no había hecho.